Devocionales con Dios. Para comenzar bien el día de la mano del pensamiento del Creador para nuestras vidas. Con ustedes, su servidor, el pastor Diego Alzate. Bienvenidos. Vamos entonces a leer un pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 19. Dice el versículo 16: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo aquel hombre: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, dice la palabra, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y podríamos empezar a meditar nosotros en lo que Dios está hablando aquí. ¿Acaso entonces es malo tener dinero? ¿Acaso entonces no debemos tener posesiones en la tierra porque actuaríamos como Él? Bueno, realmente, ¿qué era lo que Jesús le quería enseñar a este joven rico? ¿Qué era lo que él no podía comprender, que se entristeció y se alejó de allí, abandonando a Jesús? ¿Qué era lo que realmente entonces Jesús le quería decir a este joven que tenía muchas posesiones? ¿Acaso Jesús quería que vendiera todo para poderlo seguir? Bueno, realmente no era eso. No era que Jesús le dijera que tenía que vender las posesiones, sino qué es lo que producían esas posesiones en la vida de una persona que no le permitían tener o disfrutar o aprender o conocer lo que es la vida eterna. Recuerdo el pasaje de San Juan, capítulo 17, versículo 3, donde Jesús está hablando y dice que en esto consiste la vida eterna, en conocerte y en entenderte. Que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, dice la palabra. Y acá habla de que la vida eterna comienza con conocer a Dios. Conocer a ese Padre maravilloso, misericordioso, bondadoso, a esa manera, a ese carácter, a esa forma de ser de Dios, nuestro Padre Celestial. Y cuando empezamos a conocerlo, entonces podemos entender por qué Jesús actuaba de la manera que actuaba, por qué decía las palabras que decía como tal, y por qué precisamente se sujetaba a la voluntad del Padre. Pero para comprender correctamente por qué o qué era lo que realmente Jesús le quería compartir a aquel joven rico, tendríamos que ir entonces al mismo libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, donde explica Jesús la importancia de poder tener un estilo de vida para poder heredar esa vida eterna. Si bien la vida eterna
ser heridas por medio de Jesucristo, porque Él pagó el precio por nosotros en la cruz, cargando nuestros pecados, llevando nuestras iniquidades, cargando nuestras enfermedades, y por su llaga, inclusive, somos sanados. Aún así, en Jesús hay algo más que nos enseña por medio del joven rico. Había algo que el joven rico necesitaba comprender, y ya posiblemente lo había escuchado días antes. Y por eso es necesario entender cuál era el pensamiento que tenía el joven rico y qué era lo que impedía que él pudiera actuar como Jesús le decía que debía hacerlo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 1, está el tan conocido Sermón del Monte. Y dice en el versículo 1, viendo Jesús la multitud, vino o subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una de las particularidades que Jesús le quería enseñar precisamente al joven rico era que recordara estas palabras que él ya había hablado. Los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Son aquellos que sienten la necesidad. Un pobre es una persona que tiene una necesidad, que tiene falencias en alguna cosa, que está pobre en algo, que no tiene. Entonces, pobre en espíritu es aquellos que tienen sed en su espíritu de Dios. Esos que tienen y reconocen la necesidad de saber de Él, de conocerle, de entenderle. Por eso Dios es el que despierta el espíritu. Dice la palabra, porque el reino del cielo les pertenece. Qué hermoso entonces poder comprender que uno de las primeras bendiciones para que podamos nosotros ser bienaventurados, dichosos, gozosos, es saber que tenemos sed de Dios. Y si tú estás escuchando esto ahorita, es porque tienes sed de Dios, quieres conocerle, quieres entenderle, porque anhelas la vida eterna. Por eso Jesús decía en Juan 17:3, y en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocer quién es Dios, ir a su palabra, mirar sus atributos, identificar su personalidad, mirar su carácter expuesto, presentado en Jesús, la manera en que Él se comportaba, la manera en que Él hablaba, la manera en que Él decía las cosas, la manera en que Él tenía una manera de ser que representaba, dice la palabra, que era la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces esos bienaventurados que son pobres en espíritu tienen un galardón, tienen una recompensa, tener sed de conocer de Dios. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos, gozosos aquellos que lloran. ¿Y lloran por qué? Porque han tenido tal vez una pérdida, porque han perdido algo en sus vidas, se sienten impotentes, incapaces. Pero dice acá que bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces, esa consolación es solamente de parte de Dios. Dios es el que nos consuela. Él es el que nos permite a nosotros tener estos tiempos de consolación en Él. Él quiere arroparte, Él quiere abrigarte, Él quiere consolar tu vida, darte el consuelo de saber que en Él tenemos confianza, que en Él podemos depositar toda nuestra vida
y confiarle nuestra vida a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que cuando tenemos tal vez tristezas por las cosas que nos han sucedido, cosas que tal vez no comprendemos en el momento por qué nos suceden, pero cuando tú vienes a Cristo, Él allí está listo para decirte: yo te consuelo. Él es Padre de consolación, dice la palabra. En Él podemos tener el refugio, el descanso, la confianza que cuando tú tienes esa relación personal con Él, Él tomará tus cargas. Por eso Jesús decía: vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar y hallaréis consuelo para vuestras almas. Y de esa manera entonces vemos como el joven rico, cuando quería cumplir los mandamientos y Jesús le decía que vendiera entonces todo lo que tenía para que lo siguiera, pero realmente Jesús no quería que fuera a vender lo que tenía, sino que uno de los problemas que tenemos es que entre más posesiones, entre más riqueza, entre más posición, fama en este mundo tengamos, nos es más difícil ser humildes de corazón, ser pobres de espíritu, y difícilmente tendremos que llorar por las aflicciones, porque aparentemente lo tenemos todo. Entonces, uno de los problemas de las riquezas, uno de los problemas de tener tantos bienes y dinero, es que no vemos la necesidad de Dios para nuestras necesidades de vida. Y Dios lo que le quería enseñar al joven rico era que no es que tengamos que estar pobres, no es que tengamos que estar necesitados económicamente, sino que Dios sabe el problema del orgullo, de la soberbia, del ego del ser humano separado de Él. Él nos conoce y Él sabe que ese es uno de los impedimentos cuando nosotros estamos en el mundo, porque queremos fama, queremos fortuna y queremos ser alabados por nuestras capacidades y cualidades. Entonces no sentimos la necesidad de Dios porque creemos que lo hemos logrado todo. En el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y dice en la traducción viviente: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Sabemos, Dios mío, que hoy quieres que actuemos humildemente con los que nos rodean, que tengamos sed de ti, de buscarte, de honrarte, de tener una relación contigo, de querer, Dios mío, hoy ser humildes de corazón, para que por medio de esa humildad, Señor amado, podamos recordar que tenemos una herencia de parte tuya. Y Señor, que hoy podamos tener hambre y sed de justicia, que hoy tengamos el deseo de hacer las cosas correctamente, rectas. Pongo la vida de mi hermano, de mi hermana en este momento delante de ti, para que, Señor, hoy seas un faro de luz para él, para que hoy, Señor amado, Él siempre te tenga presente y tú estés allí frente a Él, Señor amado, en todo momento, listo para consolarlo, para bendecirlo, para instruirlo y para enseñarle, Señor, la rectitud, la justicia, la humildad y, por supuesto, Señor, mantener sed de ti, porque es lo que tú quieres que tengamos, una hermosa relación contigo dependiendo de ti. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así llegamos al final de nuestro programa Devocionales con Dios del día de hoy. Esperamos que las palabras que compartimos te inspiren, te den fuerza
y te recuerden que no estás solo en tu caminar. Dios tiene un propósito para tu vida, y la Iglesia Conociendo a Cristo puede ayudarte a encontrarlo. Acompáñanos junto a tu familia a nuestras reuniones dominicales en Armenia, a las 9:30 de la mañana en la calle 20, número 1525, tercer piso, edificio Libreros. Queremos que tú y tu familia conozcan a Dios, que recibas un discipulado en casa y alcancen juntos ese propósito eterno en sus vidas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir tu próximo devocional. Dios te bendiga.